Hola a todos, nuevamente con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández comentando clases de ajedrez, la serie del ciclo Partidas del Dr. Emanuel Lasker. Veremos a continuación una interesante partida jugada el año 1904 en el famoso torneo de Cambridge Spring. Corresponde a una defensa siciliana, apertura semiabierta, donde el Dr. Emanuel Lasker lleva las piezas blancas contra su rival del momento, Napier. Lasker inicia el juego con E4, su rival con C5, caballo C3. Normalmente se elige siempre la continuación caballo F3. Esta es una variación de la línea cerrada de la siciliana. Caballo C6, está también la posibilidad de jugar E6, G3, D5, E por D5, E por D5 y D4. Pero caballo C6, caballo F3, G6, D4, C por D4, caballo por D4, alfil G7, alfil E3, D6, H3, caballo F6, y estamos en lo que se denomina la famosa variante de dragón de la siciliana. Acá Lasker introduce esta interesante línea de ataque, G4, enroque corto, G5, caballo E8, H4, iniciando el famoso ataque a la bayoneta. Caballo C7, F4, E5, una contrademostración muy importante en el centro, la forma más interesante de rebatir un ataque en el ala. Caballo D, E2, y ahora las negras deberían haber jugado alfil G4, pero jugaron D5, excelentemente bien contestado por el Dr. Lasker. E por D5, caballo por D4, caballo por D4, caballo por D5, y si ahora las blancas hacen caballo por D5, vendría E por D4, alfil por D4, dama por D5, alfil por G7, dama por H1, alfil por F8, dama por H4, con ventaja de las negras. Por lo tanto, el Dr. Lasker, después de caballo por D5, hace la hermosa jugada caballo F5, extraordinaria jugada. Caballo por C3, dama por D8, torre por D8, caballo E7 jaque, interesantísimo. Si venía caballo por G7, hubiese venido caballo D5, alfil D2, E por F4 con ventaja a las negras. O 17, B por C3, alfil por F5 con ventaja negra. Por lo tanto, después de torre por D8, caballo F7 jaque, rey H8. Estaba la posibilidad de jugar rey F8, pero hubiese perdido ante alfil C5, caballo E4, alfil A3, caballo D6, caballo por C8, torre A por C8, enroque largo, rey E7, alfil G2 con ventaja blanca. Tenemos entonces, después de caballo E7 jaque, rey H8, H5, extraordinaria jugada del Dr. Lasker. Tenía la posibilidad de haber jugado caballo por C8, pero se hubiese encontrado con E por F4, alfil D2, caballo E4, con ventaja negra. Y la otra posibilidad era B por C3, E por F4, alfil D4, alfil por D4, C por D4, torre E8 con ventaja de las negras. Por lo tanto, Lasker con muy buen criterio jugó H5, torre E8, alfil C5, sosteniendo la posición de la torre del caballo en E7, G por H5, alfil C4, muy buena jugada. Si B por C3, se hubiese encontrado con alfil F8, alfil B5, torre por E7, alfil por E7, alfil por E7 con absoluta resistencia por parte de las negras. Por lo tanto, tenemos alfil C4, E por F4, alfil por F7, caballo E4, alfil por E8, alfil por B2, torre B1, alfil C3 jaque, rey F1, alfil G4, interesantísima línea, sigue con el ataque Napier completamente, alfil por H5, extraordinaria respuesta de Lasker, caballo G3, si hubiesen contestado ahora las negras, se hubiesen encontrado con rey F2, alfil por H5 y torre por H5, volviendo a la partida en la continuación normal. La otra era si caballo por H5, venía la fuerte jugada torre H4 ganando.
Por lo tanto, después de alfil por h5, viene torre por h5, caballo g3 jaque, rey g2, caballo h5. Podemos reconocer que las negras han hecho un extraordinario trabajo de defensa hasta el momento, rebatiendo el ataque de las blancas, pero las blancas permanecen más activas que el juego de las negras. A5, elevando el peón para evitar su captura, torre b3, amenazando el alfil de las negras, alfil g7, torre h7, retomando el ataque al flanco de rey, caballo g3, rey f3 y va por el peón que está en f4, torre a6, rey por f4, caballo e2 jaque, rey f3, caballo c3, a3, defendiendo el peón, caballo a4, alfil e3, muy buena jugada. Y después de esta hermosa jugada alfil e3, las negras abandonan. Esta partida es una verdadera obra maestra donde tanto el vencedor como el vencido han estado a la altura de su jerarquía magistral. Obviamente el peón C marca la diferencia en esta posición y el rey negro, si ustedes pueden ver, está constreñido totalmente a la ubicación en el flanco de rey, está limitado. Las blancas tienen mejor posición, un peón de más y un juego ganador, un final ganador. Muy interesante final de partida. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y en breve estaremos viendo otra hermosa partida del Dr. Lasker en este ciclo de partidas del famoso campeón alemán. Muchas gracias, eso ha sido todo por ahora.